que se diferencie de lo que son los animales de la micosis, el carácter específico en relación a lo que es el ergosterol, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos principalmente nosotros en la membrana bilipídica, o sea, bicapa lipídica de las células? ¿Cuál es el componente esencial de los lípidos? ¿Recuerdan? Los fosfolípidos que generalmente están presentes y sobre todo el colesterol, ¿no? Entonces, en cambio, en lo que son los hongos, un aspecto esencial es esto del ergosterol, en referencia a las células eucariotas de los seres vivos, ¿sí? Por otro lado, también, como dice, tiene una pared adicional que forma la parte externa, que esa es otra característica de los hongos, que está constituida principalmente un 80% por la quitina. Si nosotros hablamos de la quitina, ¿a quién nos hace recuerdo? ¿Quiénes tenían Doctor, una gran quitina? ¿Perdón? disculpe, doctor, sí en la primera diapositiva. ¿No he avanzado? No, doctor. Perdón, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a ingresar. Si no me hacía dar cuenta, yo seguía avanzando con mis diapos. Primero, a ver, esto sí. Ahora sí, ¿logran ver la pantalla completa? Sí, doctor. Hola, Pa. ¿Se cambia también? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces decíamos de que una de las cosas importantes que hace que uno pueda diferenciar entre lo que son las plantas y los seres vivos es justamente esta característica que se da en la membrana y también en gran parte por esta pared celular que tienen de forma adicional que está compuesta en un 80% por la quitina, ¿sí? Y esta quitina nosotros lo hemos visto bastante, sobre todo en quienes ¿Artrópodos? artrópodos, ¿verdad? Hemos visto cómo esa coraza externa que ellos tienen, ese caparazón, está compuesta en gran parte por quitina. Entonces, se darán cuenta que es una forma también de poder, como quien dice, resistir a las inclemencias externas. Eso es lo que le da también esta taxonomía en cierta parte antigénica que hace que uno pueda considerar aquellos que realmente podrían ser tóxicos o venenosos en algunos casos, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad que tienen también estos hongos. Y por otro lado, las 4 razones más importantes para poder diferenciar con las plantas es también esto de que no poseen clorofila ni otro pigmento fotosintetizante, ¿sí? O sea, no tienen algo que les pueda permitir hacer esta pigmentación como ocurre con las plantas. No forman verdaderos tejidos, que eso es otra de las características, no presentan celulosa en su pared celular, como hemos mencionado, en gran parte tienen quitina en su pared celular y en la membrana plasmática se podría decir ellos tienen ergosterol, que esa es otra de las características que hemos mencionado que es muy importante a diferenciarnos, y no almacenan almidón como sustrato de reserva. Entonces ellos prácticamente se diferencian de los animales y de los vegetales por estas razones que acabamos de mencionar. ¿Sí?
También hay que recordar que son aerobios estrictos, por tanto requieren el oxígeno para poder vivir, ¿sí? También tiene una particularidad en cuanto al pH. Hemos mencionado que las más de las veces estos hongos necesitan un pH óptimo que esté por lo menos alrededor de 5.4. ¿Cuál es el pH óptimo para el ser humano? ¿Quién recuerda de fisiología? ¿Cuál es el pH que manejamos nosotros? Se dice que es un pH neutro, ¿no ve? ¿Cuánto será? ¿Nadie recuerda? ¿Cuánto sería más 2 esto? 7.4, ¿no, doctor? Así es, sí, terminaría siendo 7.4. Entonces, todo lo que esté, si 7.4 es un pH neutro, todo lo que esté por encima de ese 7.4 será alcalino y lo que esté por debajo será ácido, ¿sí? O sea, eso hace referencia. Por tanto, ellos, con un pH de 5.4, evidentemente son bastante acidófilos, ¿sí? También tienen una reproducción sexual y asexual, ¿sí? Que esa es otra de las particularidades. Como hemos visto, gran parte de los parásitos, algunos tienen ese dimorfismo sexual, que hace que tengan macho y hembra, pero en algunos de ellos son hermafroditas, por tanto tienen su conformación de aparato femenino y masculino, se podría decir, incluidos en ellos y que hacen que ellos se puedan multiplicar sin necesidad de este dimorfismo, ¿no? Entonces, los hongos también tienen esta particularidad de poder desarrollar su reproducción tanto de forma sexual como asexual. Por otro lado, también está el tema de las estructuras como tal, que eso es lo que hace que también uno pueda diferenciar mucho en aquellos que tienen la forma levaduriforme o unicelulares, como se los llama, y por otro lado, la forma filamentosa o mohos, que también se los denomina cuando son multicelulares, que tienen estas características de tener hifas, ¿no? Este es un término que solo lo van a escuchar en micología, ¿sí? Filamentos o hifas hacen referencia a lo mismo. Entonces, cuando hablen de hifas, filamentos, su cabeza tiene que irse directamente que están hablando de hongos o micología, ¿sí? Y por otro lado está también el hecho de tener este dimorfismo, pero este dimorfismo no en el sentido de macho y hembra como ocurría en el dimorfismo sexual que hemos visto en los parásitos, sino hace referencia a este dimorfismo estructural que hace que cambien de acuerdo a la temperatura corporal incluso entre convertirse en levaduras, mohos o filamentos, ¿sí? Cualquiera de esas dos. En esta imagen puede a ustedes consolidarles mucho mejor esa idea del dimorfismo sexual, ¿sí? Por un lado, miren, en la imagen izquierda ustedes tienen las formas de mohos o filamentos, ¿sí? Y en el lado derecho tienen la forma de los que son, denme un minutito, voy a tratar de generar el puntero. ¿Sí? Entonces aquí tienen por un lado a 25 grados centígrados, uno puede encontrar la forma filamentosa o de mohos. Y por otro lado, a temperaturas de 37 grados, uno puede encontrar las formas levaduriformes estructuralmente, ¿sí? Entonces, aquellos hongos, como los que vemos aquí, Blastocystis, Coccidius, Histoplasma, Paracoccidioides, son hongos, por ejemplo, que tienen ese dimorfismo, ¿sí? Por tanto, en una situación saprófita, se podría decir, donde no tienen ningún daño, están presentes ya sea en forma interna o externa, o sea, endógenas o externas, o exógenas, pueden estar en su forma filamentosa, y cuando ingresan a nuestro organismo y se convierten en patógenos, pueden convertirse en una forma levaduriforme, el cual le va a dar ya ese carácter patógeno para que puedan empezar a generarnos daño, ¿sí? Y esto nosotros podemos diferenciar en un cultivo, por ejemplo, jugando simplemente con la temperatura ambiental que permite poder ver que se transformen en hifas o hifas o mohos, o por otro lado en levaduras, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que también hace que uno pueda diferenciar. Y aquí en las imágenes del lado derecho podemos ver las levaduras y lo que son los
mohos o filamentos, que es lo que también se suele denominar, ¿sí? Entonces, tienen estructuralmente entonces también esta particularidad de los hongos de tener una forma filariforme o filamentosa y otra de levaduras o circulares, ¿no? Y por esto también se los denomina que pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, son prácticamente únicos que evidentemente se van diferenciando en la medida que ellos quieran ir reproduciéndose estos estadios. Entonces, por un lado, hay que tomar en cuenta de que estos hongos, al igual que cualquier otro ser vivo, su finalidad más importante es tratar de perpetuar la especie y eso lo logra mediante la multiplicación. Para poder garantizar esa propagación, evidentemente tienen dos formas principales, ¿no? Por un lado están las esporas y por otro lado están las conidias, que esa es, digamos, la forma de garantizar su propagación de estos hongos. Las esporas, como dice, se generan de manera sexual, mediante meiosis, ¿sí? Donde se unen dos células haploides para terminar de generar una célula haploide, ¿sí? Y por otro lado, también pueden ser de forma sexual, mediante el esporangio, que vamos a ir viendo más adelante para que tengan una idea de a lo que hace referencia, ¿sí? Y en cambio, las conidias pueden diferenciarse a través de la diferenciación por artroconidias, que se denominan también artrósporas, clamidioconidias o clamidiósporas, ¿sí? Pero también pueden hacer por gemación, que hacen que se puedan, como quien dice, separar, ¿no? Fragmentar de la pared, ya sean como microconidias o macroconidias, ¿sí? Como unicelulares o pluricelulares, dependiendo mucho. Entonces, por un lado, tenemos esa diferenciación que se puede dar de acuerdo a estas características en las conidias. Y aquí en esta imagen ustedes tienen la parte de las esporas y de los conidios, ¿sí? Como ven, las esporas llegan a ser todos estos que ustedes pueden apreciar, cuyo esporangio, que es de donde se van a generar, se podría decir, va a dar lugar opción a otras esporas. En cambio, en las conidias también ocurre algo similar, pero dependiendo si pueden ser o multicelulares también, ¿sí? Como decíamos, ¿no? Las levaduras que tienen esa forma particular de ser unicelulares o las clamidiósporas que va a dar lugar a que puedan generarse también a la vez multicelulares que va a dar lugar a que estos se puedan reproducir y propagar. Dimorfos, ¿sí? Que eso es lo que les da esa particularidad. Las ascósporas, cigósporas, basidios, que tienen particularidades como los esporas o ósporas, que son, digamos, términos que suelen utilizarse de acuerdo en la manera en que estas células haploides se unen para conformar nuevas esporas, ¿sí? Y en la parte asexual, que puede darse por gemación, germinación o esporulación, que es lo mismo de separación, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver esta fase asexuada, sobre todo, donde puede uno ver la fase de esporulación, donde se van separando, ¿sí? Poco a poco estas esporas. También puede haber por la gemación, que va a diferenciar. Y desde luego la fragmentación o germinación que da lugar también a que se puedan dar de los filamentos, sobre todo, que es la forma saprofita que más encontramos, ¿sí? También poder mencionar que las micosis pueden tener algún
Creo que el miércoles ya nos toca dermatofitos. Entonces ahí van a ir viendo cómo estos hacen que puedan tener esta particularidad de un micelio septado, ¿sí? O sea, que significa de que aparte de ser un filamento puro, va a tener también pequeños septos que ustedes pueden apreciar acá, ¿sí? Y que además estos septos van a permitir, cuando se vayan a generar otros filamentos, las más de las veces va a ser en un ángulo de 90 grados esa separación. Es algo similar a esto que van a ver, que es lo que ocurre con el micelio cenocítico, que también es propio de los hongos, en la subdivisión sobre todo de los cigomicotina, ¿sí? En donde las hifas son de paredes un poco más gruesas y que también presentan estas ramificaciones en 90 grados, ¿sí? A esto hago referencia, esta separación que hacen principalmente en 90 grados en relación al filamento miceloide. Por otro lado están los parásitos pilosos. Estos parásitos pilosos principalmente nosotros lo apreciamos en lo que son los que están afectando tanto a los pelos, el tema del cuero cabelludo, ¿sí? Los vellos, que generalmente el micelio lo que va a hacer es ya sea introducirse dentro del interior del pelo, a lo cual se denomina endotrix, o en algunas ocasiones va a estar rodeando, como ocurre también con el endotrix, ¿sí? Entonces estos van a depender si están dentro o están por fuera para poder ver estos parásitos pilosos, ¿sí? Aquí ustedes tienen unas imágenes que permiten claramente ver cómo es que estos filamentos pueden estar presentes de forma interna o externa. Luego, lo que más hemos visto y hemos mencionado también en esas primeras diapositivas de mostrar de cómo estas estructuras de hongos pueden diferenciarse de acuerdo a si son filamentosos o de levaduriformes, ¿sí? Dependiendo si son uni o pluricelulares, es que las más de las veces los que tienden a ser más patógenos son de carácter levaduriforme, de estructuras levaduriformes, por tanto son unicelulares, se podría decir, ¿sí? Como dice, las adaptaciones parasitarias más frecuentes poseen importantes diferenciaciones morfológicas que incluyen poder diferenciarlos, por ejemplo, en paracoccidiomicosis, la histoplasmosis, la esporotricosis, blastocistitis norteamericana, lobomicosis, criptococosis, candidiasis y otras micosis que las más de las veces tienen esta forma levaduriforme para poder ser patógenos, ¿sí? Pero en su vida saprófita, muchos de ellos, como en el caso de las candidiasis, por ejemplo, están en su fase filamentosa, en su estructura filamentosa, ¿sí? Como hileras. Entonces, esto nos muestra de que estas estructuras levaduriformes, si uno encuentra en el organismo, las más de las veces uno puede tratar de relacionar con ese carácter patógeno que tienen los hongos. Por otro lado, también podemos tener células fumagoides, como dice acá, llamadas células escleróticas. Son estructuras redondeadas, tienen una pared celular gruesa y pigmentada, que eso es lo particular, por ejemplo, en la cromomicosis, de donde viene también ese nombre, ¿sí? De tener una pared celular bastante bien definida y, como dice, hiperpigmentada, gruesa, ¿no? Que uno puede apreciar, y además tiene esta particularidad de tener segmentos, que es la forma en que termina dividiéndose también, ¿sí? Por segmentación o septación, que también se nos llama. Entonces, su hallazgo generalmente de esto va a darte lugar a que tú puedas tener el diagnóstico de cromomicosis si tú encuentras esta particularidad de células fumagoides, que es como se los denomina a estas formas estructurales que podamos encontrar dentro del tejido. Por otro lado, también pueden haber el micelio en forma de grano, ¿no? Al decirnos en forma de grano, ya nos está orientando esa particularidad de que van a conformar un conjunto de filamentos con un entorno en forma de grano, y que las más de las veces esto tiene mucha relación con un problema que se llama micetoma, ¿sí? Y este micetoma ya vamos a ir viendo de que tiene mucho que ver con lo que son los problemas micológicos con el consumo de alguno de estos alimentos, que las más de las veces va a dar lugar a que tengamos problemas
de intoxicación, ¿sí? O de venenos que las más de las veces puede generarse con estos micetomas. Luego también pueden haber la forma esferulada, que es una estructura, como dice aquí, redondeada de tamaño variable que contiene en su interior endósporas. Al decirnos endósporas ya nos está diciendo que evidentemente tienen pequeñas esporas dentro de esta membrana que rodea a las más de las veces y que las más de las veces tiene relación con dos problemas micóticos muy frecuentes, ¿sí? La coccidiomicosis y la rinosporidiosis, que las más de las veces uno puede hacer un pequeño extendido, una tinción y apreciar esta imagen que ustedes están viendo de esta esférula que tiene un montón de endósporas que están dentro de esta esférula, ¿no? Entonces, eso es lo característico también que uno puede relacionar de la coccidiomicosis o la rinosporidiasis, que uno puede apreciar en las lesiones que vaya a encontrar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hongos, tenemos que tener en cuenta de que estos hongos pueden generarnos algunos problemas que tengan que ver principalmente con aquellos que nos generan problemas de micosis, que son estos procesos infecciosos provocados por estos hongos microscópicos que generalmente no los podemos apreciar a simple vista, y que las más de las veces van de síntomas bastante benignos o asintomáticos a formas mucho más graves de acuerdo al grupo que vaya a afectar. Sobre todo en aquellos pacientes inmunocomprometidos será mucho más severo, o en aquellos que tengan algún problema que hemos mencionado que tenga que ver con la regulación de la flora microbiana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos aspectos pueden ayudar a orientarnos a que podamos terminar con problemas micóticos, que eso es lo que hace de particularidad en el ser humano sobre todo. Por otro lado, también podemos tener problemas de alergias fúngicas, ¿sí? Y estas sobre todo se pueden deber a aquellos que están en forma exógena, se podría decir, y que por alguna razón ingresan ya sea por contacto cutáneo o vía respiratoria y generan un problema de una reacción inmunológica de acción inmediata o en algunos casos también puede ser de una acción tardía y que estas generalmente están generadas por las esporas que hay en el ambiente, ¿no? Recuerden, cuando uno ingresa, por ejemplo, a estas habitaciones donde han estado en humedad, encerrados por mucho tiempo, pues uno puede terminar inhalando estas esporas y tener estos problemas de hipersensibilidad o entrar en contacto con estas superficies, ¿sí? Cuando uno va, por ejemplo, con estas cavernas donde a veces hay una cierta humedad y que da opción a que, a que estos hongos puedan proliferar y tocar con la piel puede llegar a generarnos algunos problemas de reacción inmunológica, ¿sí? Entonces, podemos tener también estas alergias fúngicas. Por otro lado está lo del micetismo, que hace un momento decíamos, que son estas intoxicaciones agudas por la ingestión de hongos macroscópicos venenosos y toxígenos, con alteraciones gastrointestinales, en algunos casos también cardiorrespiratorios o neurológicos, ¿sí? Y desde luego también pueden dar algunas alteraciones electrolíticas que terminan desde luego generándonos problemas serios de salud, ¿sí? Entonces, esto puede darse en algunas situaciones, seguramente ustedes ya han debido ver esto de los micetomas que suelen estar presentes con el consumo de champiñones, por ejemplo, ¿sí? Que a veces muchos de ellos tienen la similitud de su crecimiento que da lugar a que puedan ser venenosos, ¿sí? Y generar unos problemas de micetismo. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta ese aspecto esencial de diferenciarlos de acuerdo a las características favorables y desfavorables para la salud. También está, por otro lado, la micotoxicosis, que es prácticamente la intoxicación por toxinas que se puedan generar por estos microorganismos, ¿sí? Ya sea, como dice, pueden ser crónicas por su ingestión continua o prolongada por alimentos enmohecidos, que es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con algunos productos que nosotros guardamos en casa, como el tema de las harinas, la leche, ¿sí? Que evidentemente tienen estas toxinas que pueden ser hepatotóxicas, nefrotóxicas, ¿sí? En algunos casos incluso tener ese carácter cancerígeno que puede, desde luego, terminar
con problemas serios en la salud, ¿sí? Como hablan aquí, la aflatoxina producida, por ejemplo, por el Aspergillus flavus, que es una de esas situaciones en las que habrá que considerar la micotoxicosis que también se puede dar. Y por último, hablamos sobre los problemas de la pseudomicosis. Ya verán que la pseudomicosis hace referencia a que hay algunas particularidades de que estos microorganismos, si bien tienen la particularidad de ser bacterias, pues también han sido considerados micos a los hongos, porque las más de las veces va a dar lugar a que ellos tengan esa particularidad de generar filamentos, ¿sí? Que crecen en forma de filamentos, lo que no suele ocurrir, por ejemplo, con lo que pasa con las bacterias. Por esa razón es que también se los considera como pseudomicosis, porque no son ni hongos, pero evidentemente tienen esa particularidad morfológicamente de generar esta formación de filamentos como los hongos y que además las más de las veces también tienen esta particularidad de ser microorganismos, ¿sí? Entonces, a eso se los denomina como pseudomicosis, que es lo que se suele dar con los mismos, ¿sí? Entonces, viendo todos esos aspectos, vamos a necesitar clasificar un poco a los hongos de acuerdo a la ubicación, sobre todo, que tengan, ¿sí? Esta clasificación puede ser entonces en parte a su localización. También hemos mencionado que podemos terminar diferenciando entre exógenos y endógenos, aquellos que se encuentran dentro y fuera del organismo, ¿sí? Y por otro lado está también esto de por la localización, si son superficiales, subcutáneos o cutáneos profundos, o sistémicos o profundas, que también se los denomina, ¿sí? Y esto se debe porque, de acuerdo a la ubicación, ellos pueden llegar a generarnos algunos problemas. En el caso superficial, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver problemas micóticos de forma superficial en la piel, que por ende suele afectar solamente la dermis o la capa córnea de la dermis, ¿sí? En cambio, en las subcutáneas o cutáneas profundas ya va a haber un compromiso importante, sobre todo, no solo de lo que es la dermis, sino va a incluir el tejido celular subcutáneo, músculos, ¿sí? Que implican ya un poco más allá de solamente quedar en forma superficial. Y las sistémicas o profundas son aquellas que también van a invadir estos torrentes sanguíneos y que pueden llegar a órganos importantes, sobre todo a nivel visceral, y generar problemas serios de salud, ¿sí? Dentro de estas micosis, por ejemplo, en las superficiales, los que tocaremos a lo largo de esta temática que nos toca con micología es las dermatofitosis, las candidiasis, las tinea nigra o tinea negra también, ¿sí? También, por otro lado, está dentro de esto la piedra negra, piedra blanca, que son micosis superficiales que uno puede identificarlas fácilmente en la dermis, que es donde se suelen generar estos problemas, ¿sí? En cambio, en las subcutáneas o cutáneas profundas vamos a hablar sobre todo lo que es la esporotricosis, la cromomicosis, los micetomas, la lobomicosis o denominada también enfermedad de Jorge Lobo, y son problemas que ya van a ser un poquito más profundos y que implican, las más de las veces, compromiso, ya sea del tejido celular subcutáneo, de lo que implica la misma musculatura, ¿sí? Son heridas que pueden generarse ya sea por trauma, o en algunos casos por inoculación, ¿sí? Entonces dependerá mucho de la vía que vaya a generar esto. Y en las sistémicas o profundas ya consideraremos la paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, la coccidioidomicosis, criptococosis, aspergilosis, que son problemas evidentemente que las más de las veces igual pueden ser inoculados o en su caso también pueden ser por traumatismos que las más de las veces hacen que se diseminen a nivel visceral y desde luego esto comprometa órganos importantes como lo que ocurre con la fase pulmonar, por ejemplo, en lo que implica paracoccidio histoplasma, ¿sí? Para poder tomar en cuenta el diagnóstico es muy importante un aspecto esencial en la micosis, que es tomar la muestra de la lesión sospechosa, ¿sí?
Si yo tengo un problema superficial, será muy fácil poder tomar una muestra de la piel o de las uñas, ¿sí? Si yo tengo una sospecha a nivel, por ejemplo, pulmonar, el tema del esputo, si estoy pensando en un problema a nivel cerebral o de lo que implica el sistema nervioso, las más de las veces el líquido cefalorraquídeo será una de las cosas que me ayuden. Y desde luego, en aquellos problemas viscerales uno puede contemplar el tema de la sangre. Entonces, dependerá mucho de dónde tenga ubicado mi sospecha clínica para poder tomar una muestra representativa que pueda ayudarme a tener un diagnóstico correcto sobre la micosis. Las técnicas más importantes son prácticamente una observación directa, que las más de las veces se suele utilizar hidróxido de potasio al 10% para apreciar en un portaobjetos después de hacer una pequeña extracción de muestra, ya sea, por ejemplo, un raspado de tejido o una, que se dice, una dilución de la misma, del mismo pelo, por ejemplo, en los problemas que tengan que ver con el cuero cabelludo, vellos, ¿no? Entonces, dependerá mucho de la muestra que tomemos para poder tener algo representativo y hacer la apreciación de esas formas que hemos mencionado, ya sea en su forma levaduriforme o en su forma de filamento o moho, ¿sí? Para poder ver de cierta manera si es o no es patógeno también, como hemos mencionado, ¿sí? Entonces, las más de las veces habrán situaciones en las que tenemos hongos endógenos que son saprófitos, que no llegan a alterarnos o no causan problemas de salud, y por ende habrá que considerar dentro de su diagnóstico diferencial a ellos, ¿sí? Otra de las formas de poder ver si realmente es algo a considerar o no es el tema del cultivo, que como estándar se utiliza el agar de Savoura y en algunos se puede utilizar con algunas modificaciones, sobre todo utilizando, por ejemplo, si yo tomo una muestra intestinal, evitar el crecimiento bacteriano, y en esos casos a veces se suele utilizar la gentamicina y el cloranfenicol como antibióticos más indicativos, porque estos son los más termoestables, ¿sí? Tienden a estar más estables en relación a los otros antibióticos que puedan controlar el crecimiento microbiano, ¿sí? Y en estos cultivos, pues, evidentemente favorecer el crecimiento de estos hongos. En algunas ocasiones también se puede utilizar la penicilina, siempre y cuando se haya logrado realizar ya una, como quien dice, haber regulado la temperatura de forma adecuada y evitar de que tengan dificultades, porque son termosensibles las penicilinas, ¿sí? Desde luego, también cuando hacemos la observación directa podemos hacer diferentes tinciones con gran, giemsa, tinta china, sobre todo, sí, que es la que se suele utilizar, por ejemplo, en Aspergillus, y eso hace que uno pueda ver la característica que tienen estas micosis y desde luego poder ver las organelas o estructuras que me van a permitir diferenciar y tener el diagnóstico más adecuado. Ya técnicas un poco más recientes que han ido innovándose con el paso del tiempo son como las técnicas moleculares, ¿sí? Que desde luego ayudan muchísimo, pero por el alto costo y la complejidad que implican, las más de las veces no son tan accesibles en todos los centros donde uno puede llegar a tener consideraciones de querer diagnosticar el problema micológico, pero también por otro lado está la serología, que implica diferentes técnicas que ustedes seguramente recuerdan de parasitología, ¿sí? Las técnicas serológicas, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué suelen buscar con las técnicas serológicas? Anticuerpos. Anticuerpos, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de los anticuerpos, ¿qué buscan? Los antígenos. Antígenos. ¿Sí? Entonces, las más de las veces estas pruebas serológicas pueden estar orientadas a buscar antígenos o anticuerpos, ¿sí? Recuerden que una de las cosas esenciales dentro de la micología que le da esa característica particularidad del poder antigénico está, por un lado, la cápsula externa que tiene, ¿sí? Esa pared externa que tiene, gran parte quitina,
pero también por otro lado está el tema del ergosterol, que está en la membrana plasmática de estos hongos y que eso también tiene otro poder antigénico que puede, de cierta manera, ayudarnos a hacer estas pruebas serológicas y orientar el diagnóstico de forma adecuada, ¿no? Y para eso tenemos diferentes técnicas como la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia, ¿sí? Y la inmunoensayo enzimática, que el famoso ELISA, que seguramente ustedes escuchan, ¿sí? Estas suelen ser generalmente las técnicas que puede uno utilizar para diagnosticar, pero las más de las veces el gol estándar se podría decir es el cultivo, porque esto te permite apreciar siempre y cuando la observación no haya sido posible, ¿sí? La ventaja de la observación es que tú, ni bien tomes la muestra, puedes apreciar y tener el diagnóstico. En cambio, en los cultivos, dependiendo mucho de las características del hongo, puede demorar entre semanas a meses, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en tener un diagnóstico oportuno, que es lo que todos buscamos. En cuanto al tratamiento, pues la mayoría de los medicamentos van a estar como blanco principal el tema del ergosterol de la membrana plasmática. Todos van orientados a querer, de cierta manera, disminuir esta membrana y facilitar, como quien dice, el ingreso de lo que implica todo lo que esté alrededor de este hongo, evitando de que esta membrana de capa lipídica con ergosterol se pierda y facilite desde luego la lisis celular. ¿Sí? Ese es en el fondo lo que buscan los azoles, el fluconazol, el itraconazol, el ketoconazol, que son antimicóticos que se los va utilizando ya de hace muchos años atrás. Luego tenemos los equinocandidinas, que las más de las veces, como la caspofungina, también tienen orientación a esto del ergosterol, y desde luego los polienos, como la anfotericina B, que hoy en día es, se podría decir, como el antimicótico de mejor excelencia, pero considerando estos aspectos que hay que tener en cuenta con todos los antimicóticos, y más que nada con la anfotericina B, que son la toxicidad, las interacciones, la duración prolongada del tratamiento, ¿sí? No hay ningún problema micótico que tenga dosis única, por ejemplo, ¿sí? Eso ya nos va mostrando de lo complejo que implica tratar a los hongos, ¿sí? Las más de las veces estamos hablando de 3, 4 semanas por lo bajo, si no son meses, en algunos de los casos, dependiendo, como les decía una vez más, de dónde se vayan ubicando. ¿Sí? Uno de los problemas más frecuentes y latentes en la mayoría de la población es, por ejemplo, los problemas de onicomicosis, ¿sí? Las micosis que se dan en las uñas. Entonces, ya se darán cuenta que las más de las veces eso, por ejemplo, no llega a controlarse con un tratamiento de 1 o 2 semanas, ¿sí? Las más de las veces necesitas a veces 6, 8 meses para poder controlar, y evidentemente cualquier medicamento que nosotros vayamos a consumir por largo tiempo tiene probabilidades de generarnos toxicidad, sobre todo, ¿cuál es el órgano que más metaboliza los medicamentos? ¿Mm? ¿Cuál es el órgano blanco donde la mayoría de los medicamentos tienen que metabolizarse para poder ingresar al organismo? El hígado. El hígado, ¿sí? El 90% de los medicamentos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan las más de las veces también, un 60-70% por vía renal, ¿sí? Entonces eso ya nos va mostrando de que estos órganos, tanto a nivel hepático como renal, habrá que tener muy en cuenta para hacer un seguimiento, ¿sí? Imagínense si le voy a dar a una persona por 4 meses algún antimicótico y no considere de hacerle un control o no tenga el cuidado de hacerle un control previo, por ejemplo, de cómo está la función renal o cómo está la función hepática, pues podría cometer un error grande en generar problemas de intoxicación a ese nivel, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos a la hora de manejar los problemas micóticos. En algunos casos, como la anfotericina B, que, como les decía, es un medicamento muy bueno para tratar micosis, pero es de muchísimo cuidado porque es bastante hepatotóxico, nefrotóxico, ¿sí? Incluso en algunos casos pueden tener también problemas cardiogénicos, ¿sí? Cardiotóxicos. Entonces,
es muy importante tomar en cuenta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué medicamento dentro de los parásitos también tenía algo similar de toxicidad? Uno que lo han visto en protozoarios, que también tenía que ver como un tratamiento alternativo la anfotericina B. ¿Mm? Que genera también problemas similares a la micosis, que genera problemas sobre todo cutáneo, mucocutáneo, visceral. ¿Mm? ¿Qué parásito era? ¿Mm? Recuerden, recuerden. ¿Recuerdan del glucantine? ¿Para qué tratábamos o qué tratábamos con el glucantine y la anfotericina B? ¿Mm? ¿Cómo es posible que se hayan olvidado? Leishmaniasis, ¿no ven? Tenemos leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral, ¿no ven? Entonces, sus medicamentos base generalmente están con lo que es la anfotericina B, sobre todo para la visceral, ¿sí? Pero en ellos igual hay que hacer un seguimiento adecuado, se tienen buenas respuestas, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque las más de las veces es bastante hepatotóxico, ¿sí? Por tanto, las transaminasas, que es muy importante hacer un seguimiento, se evalúan generalmente cada semana y el tratamiento no se hace de forma continua, es un tratamiento semanal, a veces interdiario en algunos casos, algunos cada 3 días, dependiendo mucho de las características clínicas. Entonces, esto nos va mostrando un pequeño preámbulo de por qué es importante estudiar la micología, ¿sí? ¿Por qué necesitamos conocer a estos microorganismos que las más de las veces, como les decía, son bastante saprófitos, por tanto, indica que conviven con nosotros, que no necesariamente son dañinos, pero las más de las veces también, ustedes saben que nuestro sistema inmunológico es algo dinámico, por tanto, habrán momentos buenos, también momentos malos, y eso es lo que las más de las veces muchos de estos hongos oportunistas aprovechan para generar problemas serios de salud, ¿sí? Como dice acá, por un lado está el hecho de que tiene un diagnóstico bastante complejo y muchas veces tardío, porque en lo que menos pensamos, a veces es en hongos, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, ustedes han debido ver mucho, que los parásitos, su principal problema que generan a nivel del tubo digestivo es la diarrea, ¿sí? A veces hay niños que están con diarreas crónicas y que da lugar a que en lo único que pensemos sean problemas parasitarios y descartemos los problemas micóticos, ¿sí? Pero cuando uno hace la evaluación, va viendo de que las más de las veces, a veces uno encuentra levaduras y una de esas levaduras que suele aprovechar, como quien dice, su oportunidad es la candidiasis, ¿sí? Y esto es muy frecuente. ¿Cuántos de ustedes no han visto a un recién nacido, por ejemplo, en los primeros 20 o 30 días, que no tenga esa placa blanquecina como leche cortada en el paladar o en la lengua, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque todavía no tiene un buen sistema inmunológico, su sistema inmunológico no está del todo desarrollado y peor todavía, si ese niño no está recibiendo o no ha recibido leche materna, ¿sí? Porque recuerden que también una forma de poder colaborar a ese recién nacido es pasando los anticuerpos mediante la lactancia, ¿no? Si no se ha logrado generar vía intrauterina, entonces las más de las veces son oportunistas y se generan estos problemas de candidiasis oral que se da con mayor frecuencia en estos niños, ¿sí? Pero a veces si uno no es acucioso, no considera ese aspecto, pues puede tener diagnósticos erróneos y pensar simplemente de que es la leche entrecortada que se ha quedado ahí en el paladar, ¿no? Y el niño llora, que llora, a veces presenta cuadros febriles, y eso termina a veces en algunas alteraciones sistémicas que pueden poner en riesgo la vida del niño si no se hace un control adecuado. También, por otro lado, está el aumento de las infecciones por hongos resistentes, que eso es otra de las cosas que cada vez van, como quien dice, en crecimiento en la medida en que nosotros hacemos un uso inadecuado o un uso, como quien dice, indiscriminado
de estos antimicóticos, ¿sí? Que da lugar a que podamos tener también problemas de resistencia, justamente porque tiene ese poder antigénico de poder regular fácilmente y tener que generar los problemas de mimetismo para evadir, como quien dice, a estos receptores donde están orientados los antimicóticos, como suele ser este segmento del ergosterol en la membrana bilipídica, ¿sí? Entonces, vamos viendo que esa es otra de las importancias por la que no debemos de dejar de estudiar la micología. También está la elevada mortalidad e inmunocomprometidos, ¿sí? Y hemos mencionado que una de las relevancias más importantes desde el punto de vista médico es justo esto de incrementar el tema de los casos de inmunodeprimidos, ya sean por problemas de salud como tal, como los que hemos mencionado, ¿sí? Pero también en gran parte en la medida en que nosotros hemos llegado a mejorar el tema de la salud con lo que ocurren con los trasplantes de órganos o mejorar de modular problemas inmunológicos mediante los inmunosupresores o los problemas de salud que cada vez van en crecimiento como son los problemas oncológicos o el tema del VIH que hasta ahora sigue siendo un problema cada vez con mayor impacto en la medida en que no hay no hay un buen control adecuado en cuanto a parejas y lo demás, ¿no? Entonces, todos esos factores nos muestran de que estamos cada vez más susceptibles a desarrollar estos problemas de salud. La necesidad de enfoques interdisciplinarios, clínica laboratorial, como ven, las más de las veces es crucial que nosotros tengamos una orientación clínica, pero quien termina siempre colaborando y definiendo el diagnóstico es la parte laboratorial. Pero eso no hace que no tengamos que ser nosotros como médicos los que consideremos, porque recuerden, si uno no pide un laboratorio orientado a un problema sospechoso, es difícil poder diagnosticar. Usted puede pedirle los laboratorios que le venga en cabeza, pero si no tiene una sospecha clínica correcta, desde luego tampoco va a dar con el laboratorio correcto, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que la clínica es uno de los aspectos mandatorios que el médico tiene que tener como pericia para poder solicitar el laboratorio correcto, de la muestra correcta y en el momento adecuado, para poder elegir el tratamiento oportuno que permita controlar ese problema y limitar el daño, ¿no? Entonces, va en ese sentido de que la importancia de la micología radica en todos estos aspectos que hemos mencionado para poder tratar y controlar estos problemas que van, se podría decir, en continuo crecimiento, ¿no? Es eso quizás para comentarles un poquito de la introducción a la micología. Ya estaremos viendo la próxima clase, que es el miércoles, un poco más sobre lo que implica eh, la micología como tal con problemas específicos, ¿sí? Partiremos seguramente con problemas que tengan que ver a nivel superficial, luego entraremos subcutáneos y luego en profundos o sistémicos, para que así ustedes tengan por lo menos los aspectos más importantes relacionados con estos problemas micóticos que se ven en nuestro medio, como también puedan verse en otros lugares, que las más de las veces también son cosmopolitas, por tanto están distribuidos ampliamente en todo el mundo, ¿sí? Entonces, es necesario nomás reflexionar un poco en el tema de estos microorganismos que no están lejos de no ser vistos por cualquiera de nosotros. Y seguramente, quién sabe, muchos de nosotros tenemos algún problema micótico y que a lo largo de esta clase podríamos aclarar y tener una idea de qué es lo que podría estar ocurriendo con esas lesiones, por ejemplo, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, nos vemos el miércoles para poder comenzar un poquito más con temas más específicos, ¿sí? Muy buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, doctor. Doctor. Chao. Hasta luego. Chao, chao.